Por todo lo cual, muchas gracias, señor Artemis Casañas. Suya es la palabra. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y expresar la voz de los miles de compañeros que desarrollamos esta profesión. Como bien ha dicho el señor presidente, me llamo Artemis Casañas y soy policía portuario de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Trataré de ser lo más breve posible, intentando no dejar cosas que consideramos bastante importantes y que nos gustaría que quedara constancia en esta comisión. En primer lugar, agradecer a los diferentes grupos parlamentarios por la atención que amablemente van a prestar, y en especial al Grupo Popular y Ciudadanos. Quería hacer un matiz con la señora doña Ana. Disculpa. Doña Ana Vázquez Blanco, por atender esta legítima y antigua reivindicación del colectivo de policía portuaria que expresamos a través del sindicato al que represento, el cual ostenta una posición mayoritaria dentro de la representación de la policía portuaria en toda España. Para exponer la necesidad de legislar de una forma más completa, eficaz y eficiente, que redunde en una seguridad jurídica tanto para los agentes como para los ciudadanos o usuarios del puerto en general, en numerosas ocasiones me referiré al término usuario porque es el que usamos habitualmente en el puerto, no dejan de ser ciudadanos. Utilizaré esta ponencia en 4 bloques diferentes. Los 2 primeros, titulados ¿De dónde venimos y dónde nos encontramos?, versan sobre la evolución de la policía portuaria, mostrando una pincelada de nuestros orígenes y ahondando sobre la situación actual, legislación que nos afecta, las funciones públicas que realizamos y la problemática con la que nos encontramos y que, como veremos en los siguientes minutos, está en su mano solucionar. En el tercer y cuarto bloque, a dónde debemos ir y conclusiones, esperamos que compartan nuestra visión y solución para la policía portuaria del siglo XXI, que no es otra que la razón principal de nuestra comparecencia en esta comisión, solicitarles que incluyan al colectivo al que representamos en la nueva ley de fuerzas y cuerpos de seguridad o en modificación de la actual, si así lo deciden posteriormente. Quiero remarcar que cuando desde el sindicato al que represento se me propuso realizar esta exposición, se hizo pensando desde la perspectiva de un trabajador diario del puerto, policía portuario de base, como nos hacemos llamar, conocedor de los puntos fuertes y los mejorables del colectivo, y no tanto de la alta política o del sindicalismo. Así que espero saber expresar todas nuestras reivindicaciones y me ofrezco a clarificar cualquier punto que crean necesario. Y si les parece bien, entramos en materia. ¿De dónde venimos? Es el primero de los bloques. Permítanme hacer un poquito o relatar un poquito de historia. Nuestros primeros orígenes se remontan al reinado de Carlos III, allá por el año 1759. Se crea el Real Cuerpo de Celadores y Guardamuelles. La primera acción encaminada a abordar la organización de este personal tuvo lugar en 1869, a raíz de la promulgación de una Real Orden que favorece la creación del Cuerpo de Celadores, Guardamuelles o Policía de Puerto. La orden de 23 de julio del año 53 del extinto MOPU, o Ministerio de Obras Públicas, aprobó el estatuto reglamentario que en su artículo 12 incluía, entre otros, el personal auxiliar de los organismos portuarios, siendo el primero de estos el que contenía al personal investido de la condición de agente de la autoridad que mediante orden de 24 de junio del año 62 se unificó en la categoría de celadores guardamuelles. Posteriormente, la primera referencia actual al nombre policía portuaria aparece en la disposición adicional 13ª de la Ley 48/2003 de régimen económico y prestación de servicios en los puertos de interés general. Como vemos, cuando hablamos de legislar adecuadamente a la policía portuaria, quiero enfatizar esto, no nos referimos a la creación de un cuerpo nuevo, sino probablemente a uno de los más antiguos de España, ya antiguamente funcionarios investidos de autoridad pública y cuyo tenían permiso para portar armas tanto cortas como largas. ¿Dónde nos encontramos? Sería el siguiente bloque. Una vez aportado un poco de contexto, adentrémonos en la situación actual. La policía portuaria, que cuenta con algo más de 2.000 agentes, en torno a 2.200 agentes, desempeña sus funciones en cada una de las 28 autoridades portuarias que gestionan los puertos de interés general, sobre los cuales el Estado tiene, en virtud de la Constitución, competencia exclusiva. Todo ello coordinado tanto por el organismo público Puertos del Estado como, a su vez, el Ministerio de Fomento. Con respecto a la normativa que nos afecta, es muy diversa y dispersa. Como ejes fundamentales nos regimos por el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y por el Reglamento de Servicios de Explotación y Policía, aprobado en el año 1976. La posterior modificación de la Ley de Puertos en el año 92 obligaba a la redacción de este reglamento, el cual llevamos esperando más de 20 años.
y cuando hemos preguntado a los diferentes grupos aún se encuentra en fase de desarrollo, estudio o elaboración, algo que nos parece vital para nuestras funciones. Una vez expuesto este pequeño esquema, para saber quiénes somos y nuestra normativa básica, pretendo explicarles qué hacemos a través de nuestras funciones principales diarias. Hago un pequeño matiz aquí en por qué entramos en nuestras funciones, porque normalmente cuando hemos detectado que cuando nos reunimos con diferentes grupos siempre somos las gran desconocidas y se nos hacen muchas preguntas de ¿y ustedes qué son? ¿Ustedes qué hacen? Entonces nos gustaría hacer una breve pincelada para que tengan más conocimiento de nuestras funciones. Lo hemos separado en bloques y de entrada vamos a calificarlo como Policía de Seguridad y Protección, que realizamos en estas materias. Es una de nuestras principales funciones. Además, hay que matizar que muchas instalaciones portuarias han ido adquiriendo la condición de infraestructuras críticas, debido a la importancia que éstas tienen en referencia a los transportes con condicionantes de servicio público, como podría ser la navegación de cabotaje entre islas, etcétera. El interés estratégico y comercial y se ha venido reforzando esto, o se ha venido agravando esto con las recientes incorporaciones y el auge de los turismos y el sector del buque de buques de crucero y de pasaje. Este tipo de protección añade un extra al concepto de seguridad que en su origen se basaba en el safety, lo que era la protección de la operativa portuaria y de los equipos de trabajo. Y hemos visto cómo ha ido evolucionando al security, más basado en un concepto de seguridad global. Se han ido dotando a las autoridades portuarias y al propio Ministerio de Fomento, en este caso, atribuciones hasta la fecha desconocidas. A raíz de los graves atentados sufridos el 11 de septiembre, se elaboran normativas que varían y afectan de forma directa a toda la interfaz buque-puerto, así como sus instalaciones de atraque, zonas de fondeo, etcétera. La Organización Marítima Internacional, la OMI, mediante el código PDIP, Plan de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, y SPS en inglés, establece una serie de medidas a adoptar por los gobiernos contratantes para evitar dichos riesgos en las instalaciones y en toda la interfaz, como hemos visto, buque-puerto. En España se legisla a través del Real Decreto 1617/2007 de 7 de diciembre para establecer medidas para la protección de los puertos y del transporte marítimo. Sobre esta legislación cabe hacer referencia a una serie de conceptos para aclarar la especial tarea que realiza la Policía Portuaria en relación a materias tan sensibles como la prevención de actos de naturaleza antisocial y terrorista, palabra a la cual a la Policía Portuaria nos ha puesto muchas veces los pelos de punta debido a lo que implica esa palabra y la falta de medios que tenemos. Aún así, abunda en la piratería o introducción de sustancias o materiales prohibidos a bordo de los buques. A las autoridades portuarias se les confiere la condición de autoridades de protección portuaria y a la Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento en autoridad nacional competente en materia de protección portuaria. Una serie de atribuciones que no recaen directamente en el Ministerio del Interior, como se podría pensar en primera instancia, sino que obliga a estos organismos a asumir funciones y un papel clave en la protección y seguridad marítima, como he dicho, en un enfoque hasta ahora nunca visto. Así, el Ministerio del Interior se reserva funciones de aprobación final de los planes, establecimiento de los niveles de protección, coordinación de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de amenaza o incidente, así como establecer contenidos mínimos formativos. En la práctica y aplicación de estos planes de protección y normativas donde centra su papel la Policía Portuaria, nos encontramos con una serie de requisitos y funciones a desarrollar en la consecución de estos planes PVP. Los llamamos básicamente los planes PVP, los planes de protección. Por ejemplo, basándonos en un nivel 1 de protección, que es el nivel mínimo, pero a la vez es la actividad normal del puerto, no hay un nivel por debajo del 1, implica controles de identidad, registro de personas, equipaje, incluidos los de mano, patrullas de zonas sensibles, zonas aledañas a las zonas de atraque, zonas de fondeo, patrullas marítimas, porque no olvidemos que las autoridades portuarias tienen competencia en la lámina de agua que interfiere en su zona geográfica del puerto. Para prevenir estos actos que hemos llamado de natural, o que denomina el propio plan de naturaleza antisocial y terrorista, y son desarrollados en puertos de competencia estatal y considerados infraestructuras críticas, con el agravante que esto tiene. Recientemente hemos recibido en algunos de los puertos esta categoría de infraestructuras críticas. Para no extenderme mucho y habiendo explicado el nivel mínimo de protección, solo remarcar que hay dos niveles más, donde estas medidas expuestas se incrementan según lo contemplado en el propio plan de protección y, por supuesto, en ellos la fuerza y cuerpo de seguridad ejerce un papel fundamental, y con los cuales la Policía Portuaria, con la falta de medios y formación que tenemos, que ahora ahondaremos un poco en eso, tiene que mantener una coordinación y colaboración permanente, pero no en igualdad de condiciones. Hago un pequeño matiz aquí, haciendo referencia a que aunque el nivel 2 y el 3 son en caso de amenaza real o
atentado inminente, para nosotros el nivel 1 se concibe como el principal, porque estamos hablando de la seguridad en su estadio más inicial, que es la prevención, y la Policía Portuaria está en ese momento, podría ser capaz de prevenir que algo sucediera, no solo esperar a que suceda y acudan otros. Es el objetivo que tenemos como sindicato en esta lucha. Cuando nos referimos a la protección portuaria, englobamos tanto las zonas de acceso restringido como los espacios abiertos al público. Estos espacios, denominados técnicamente interacción puerto-ciudad, son zonas portuarias, no dejan de ser titularidad de las autoridades portuarias, pero afloran en ellos una serie de circunstancias y tareas que se centran más en la seguridad ciudadana o en la seguridad propiamente dicha que la propia tarea portuaria, que creo que es el origen por el que nació este colectivo. No podemos olvidar que los agentes de la Policía Portuaria tienen la consideración legal de agentes de la autoridad, según el artículo 296 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, con la obligación que esto conlleva en la intervención ante los actos ilícitos y delitos flagrantes, más allá de sus propias finalidades. Además, como ustedes saben, en la actual Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su artículo 7.4, se impone un deber de colaboración de las policías denominadas administrativas, donde estamos englobadas, no solo, como teníamos anteriormente, el deber de colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad, ahora se hace un pequeño matiz que es colaborar en la consecución de los fines propios de la ley en su artículo 3, ¿vale? Que no deja de ser los fines de la ley. En estos espacios se interviene en infinidad de materias, tales como el ya expuesto, que todos conocemos tristemente en esta comisión, que otros ponentes han hecho ya referencia a él, el Top Manta del puerto de Barcelona. No sé si llamarlo famoso o infame. Conciertos y en general todo tipo de actividades lúdicas o sociales. Por poner un ejemplo, botellones, centros comerciales, discotecas, locales de ocios, carreras populares, eventos deportivos de todo tipo y un largo etcétera. Lo cual redunda en que los agentes actúan al objeto de denunciar las actividades que están prohibidas por los propios reglamentos y ordenanzas y también a requerimiento de los ciudadanos u otros servicios de emergencia para que intervengan o medien en numerosos incidentes. Todo ello lo hacen sin estar en muchas ocasiones lo suficientemente formados, dotados ni amparados por la jurisdicción de una forma clara. Y es aquí donde ustedes, señorías, tienen la capacidad de dotar de mecanismos jurídicos suficientes para no solo ofrecer protección a los agentes de la Policía Portuaria, que nos preocupa enormemente como agentes de este colectivo, sino también, y como no puede ser de otra forma, a los ciudadanos y usuarios del puerto, más allá de las empresas y los intereses económicos que hay en ellos. Analizada ya nuestra participación en estas funciones de protección, pasaremos a otra de las competencias que consideramos clave y que merece estar nombrada especialmente en este apartado, la Policía de Tráfico. En este apartado conviene aclarar que dentro de la ya mencionada Ley de Puertos del Estado, en sus artículos 25 y 106, denominados competencias y conceptos de servicios generales respectivamente, es donde se confiere en exclusiva a las autoridades portuarias, voy a citar textualmente, el servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. Además, y como no podía ser de otra manera, en el mismo sentido se expresan los diferentes reglamentos de policía de los puertos estatales, en especial en sus artículos 14 y 16, que determinan la forma en la que los vehículos deben circular y estacionar en las zonas portuarias, tanto restringidas como abiertas. Como vemos, hay una posible dualidad normativa más allá de la ley de seguridad vial o de tráfico. Yéndonos al día a día, los puertos soportan un volumen de tráfico superior al de pequeñas ciudades, agravado además por la variedad de tipos de vehículos, desde vehículos pesados y maquinaria industrial a maquinaria de gran tamaño, turismo, motocicletas e incluso bicicletas, que es lo que usan normalmente para algunos barcos de pasaje o la propia tripulación de los barcos. Todo ello se traduce en multitud, infinitas intervenciones de la Policía Portuaria, ya sea en materia de control y regulación, denuncia de infracciones, accidentes de tráfico, etcétera. En algunas autoridades portuarias, como es el caso de Valencia, Las Palmas y algunas más, se ha optado por un modelo que es la creación de unidades de tráfico o grupos de seguridad vial. En otras se han ido elaborando convenios de colaboración con otras administraciones. Así pues tenemos el convenio con la DGT de Algeciras, tenemos convenio con el Servei Catalán de Tránsito, que tiene estas conferencias transferidas en Barcelona o Tarragona, tenemos convenios con ayuntamientos como el caso de Las Palmas y Lanzarote, y tenemos puertos en los que básicamente no se hace nada en esta materia. Por lo tanto, un ciudadano no tiene la misma atención en este aspecto en un puerto que en otro, algo que nos parece grave y que es motivo de legislación. Y como me gustaría
ahondar en que es bastante variopinto el panorama que tenemos. La problemática surge cuando todas estas actuaciones se hacen al amparo de legislación y normativa portuaria, no estando reflejadas las autoridades portuarias dentro de la ley de seguridad vial, como si lo están los ayuntamientos, por ejemplo, lo que ha provocado que ante diferentes recursos por sanciones impuestas por la autoridad portuaria hayan tenido que ser estas refrendadas por diferentes sentencias judiciales. O incluso en una ocasión, me imagino que son todos conocedores, hubo un conflicto entre la policía local de Ceuta y la policía portuaria por una competencia en una vía titularidad de la autoridad portuaria que finalmente se falló en favor, en este caso de la autoridad portuaria, que era la encargada de la competencia de esa vía, y un compañero resultó detenido por lo que se consideró una obstrucción y finalmente parece que fue una detención que no tuvo que realizarse jamás, a mi juicio. Otra vez quiero recordarles, señorías, que están en sus manos evitar este tipo de conflictos. Por ello, les solicitamos desde este sindicato, al cual humildemente represento, que incluyan la competencia de tráfico en zona portuaria a las autoridades portuarias. No solamente la legislación portuaria, sino también la legislación de tráfico y seguridad vial, en los mismos términos, como dije antes, que están reflejados los ayuntamientos. Pasemos a otra de nuestras funciones que está íntegramente ligada a esta dos, y es la policía marítima. Basada en la misma legislación que las dos anteriores, algunas autoridades portuarias han optado por la creación de un servicio marítimo dentro de la policía portuaria. En el mismo se realizan funciones de seguridad y protección portuaria, control del tráfico marítimo y también otras funciones de policía administrativa relacionadas con el consiguiente punto y encaminadas a prevenir la contaminación, denuncia de ordenancia y en especial tareas de colaboración con las capitanías marítimas. No quiero extenderme mucho más en este punto, pero sí decir que desde el sindicato al que represento a nivel local, en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, hemos solicitado en numerosas ocasiones que todos esos buques de pasaje que entran, cruceros y buques que portan mercancías peligrosas, sean escoltados desde las zonas de fuera de las aguas del puerto, a 2 millas náuticas, hasta el interior de la zona de atraque, por una embarcación de la Policía Portuaria que sea capaz de dotarles de seguridad en ese trayecto. Actualmente no se hace. Policía administrativa. Muchas de las funciones que debieran estar contenidas en este punto ya las he mencionado anteriormente. A modo de resumen, controlamos y fiscalizamos todas las actividades que suceden en la zona portuaria restringida y abierta. No solo las actividades netamente portuarias, sino también las lúdicas sociales y denunciamos como agentes de la autoridad las infracciones de las cuales tenemos conocimiento. Matizo lo de abiertas porque a veces se crea un debate si las zonas abiertas son competencia de los ayuntamientos y no dejan de ser vías titularidad de las autoridades portuarias. Llegados a este punto y una vez analizada la situación actual del modelo de policía portuaria, que pese a contar con una gran variedad de competencias, adolece de una falta de legislación clara y una grave carencia de medios, en especial medios de protección y formación, lo cual nos parece muy importante. Y quiero exponer, que creo que sería lo más importante de cara a ustedes en esta comisión, cuál es el modelo que proponemos para una policía portuaria moderna del siglo XXI. Esto lo desgranaré en varios bloques, comenzando con a dónde debemos ir. En este bloque desgranaré los puntos clave que creemos deben fundamentar una modernización de la policía portuaria. Comienzo con un amparo jurídico claro y definido. La policía portuaria, aparte de sus funciones esenciales dedicadas a la operativa portuaria y control de los edictos emanados de su propia administración, como hemos visto, realiza multitud de tareas policiales. Por ello proponemos que la policía portuaria se integre en la ley que vertebra el eje central de las policías en España, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o cualquier nueva denominación, mediante un título propio de características similares al que regula a las policías locales. En la documentación que adjuntamos, no solo es que solicitemos esto, sino que hemos hecho una propuesta de cómo a nuestro entender podría ser este título de las policías portuarias. Tampoco podemos dejar de exponer la clara necesidad de volver a funcionarizar al personal de este colectivo. Permítanme un dato. Allá por el año 86 se perdió esta condición de funcionario. Nosotros entendemos que en una ola o en un afán de privatizar el colectivo. Y si está mal entendido, es la percepción que nosotros hemos tenido siempre. Pues como vuelvo a incidir en volver a funcionar al personal de este colectivo que ya ostentaba esta condición y que fue cambiada la figura de personal laboral, que es la que ostentamos actualmente. Este hecho ha supuesto que en la Ley de Puertos del Estado
se haya tenido que incluir en su disposición adicional 23ª una salvaguarda para que el personal de los organismos portuarios no se vea afectado por el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, que indica el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas, corresponde exclusivamente a funcionarios públicos. Si, como se ha demostrado, ejercemos potestades públicas, lo que le solicitamos nosotros es no seguir solucionando esto mediante atajos o parches, sino regular de una vez y acabar con este encaje normativo de una forma un poquito compleja. Entremos ahora en algo que nos parece también muy importante, que es la homogeneización. En un país moderno, cuando se trata de seguridad, no es posible que según la zona geográfica donde nos encontremos podamos estar más o menos protegidos o encontrarnos con una misma policía con más o menos capacidad. Si usted se encuentra en Madrid y requiere la intervención de la Policía Nacional, obtendrá el mismo servicio que si la requiere, permítame el detalle, en la hermosa ciudad de donde vengo, que es Las Palmas de Gran Canaria. Esto no sucede con la Policía Portuaria, la cual actúa de una forma totalmente distinta en Barcelona, en Tarragona, en Ceuta, en Vigo, en Valencia y un largo etcétera. Así pues, podemos encontrarnos con situaciones tan diferentes como policías portuarias que se forman en las comunidades autónomas, en las escuelas de seguridad pública, junto con otras policías, como un caso que la verdad que no sabíamos si exponer o no, porque nos daba hasta cierta vergüenza ajena, que es el de la Autoridad Portuaria de Marín, que ha cogido a personal del servicio eléctrico, les ha puesto un chaleco de policía y los ha puesto a controlar, ahí es nada, los accesos a los puertos, con la delicada tarea que esto supone. Pero como no estaban contentos con esto, lo dejan vestidos de electricistas de cintura para abajo, por si hay alguna avería en alguna barrera puedan acudir a repararla. Nos parece grave y tal vez por la gravedad que tiene era importante nombrarlo. Es aislado este ejemplo, gracias a Dios no es lo que abunda en las autoridades portuarias, pero creíamos necesario remarcarlo. Pasaría al siguiente punto, que es colaboración y optimización de recursos. Creo que este punto es muy importante para cualquier policía. Este punto es clave en el proceso y veo que el mismo, a través de preguntas formuladas a otros ponentes, se convierte en una alternativa eficaz y de una cierta sencillez en su consecución, y a la vez que parece que es una inquietud de todos los grupos que preguntan sobre la colaboración. Algo tan básico como una correcta legislación desarrollada con los adecuados protocolos de colaboración podría, de un lado, optimizar los recursos, tanto económicos como materiales y humanos, y de otro, garantizar una correcta, moderna y eficaz colaboración entre los diferentes cuerpos policiales, que tienen competencias en los mismos espacios. En la actualidad, 2.200 agentes, como hemos visto, están desplegados por todo el territorio de los diferentes puertos estatales, pero los incidentes acaecidos en los mismos siguen día a día sustrayendo recursos estatales, autonómicos y municipales. Todo ello por una falta de capacidad en formación, medios y coordinación por parte de los agentes de la Policía Portuaria. Queremos remarcar de forma enérgica, quiero hacer aquí un énfasis, que no se trata de solapar o asumir funciones de otros cuerpos, en especial la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Creemos que cada cuerpo tiene bien delimitadas sus competencias, más allá de que se modernicen y estructuren de una forma eficaz, como bien demandan muchos de nuestros compañeros de otras organizaciones. Se trata de acometer las funciones que tenemos asignadas en la normativa de la forma más eficaz y eficiente posible y prestando un auxilio adecuado. Finalizo 3 minutos y finalizo. Voy a tratar de acortar lo más posible porque se nos va un poco la intervención. Hablamos de la colaboración, sobre la formación y medios. Simplemente decir que le hemos entregado un dossier donde pueden ver reportajes fotográficos en los que un ciudadano, un usuario, con si es extranjero, no va a saber diferenciar si un policía es de un cuerpo o es de otro, y no viéndolo como un aspecto negativo, lo vemos como un punto positivo. Es decir, deberíamos de tener una policía que en una primera intervención, aunque no sea una competencia propia, sea capaz de actuar y de intervenir hasta que el cuerpo competente se haga cargo de esas diligencias. Voy a cerrar ya con las consideraciones finales. Desde el Sindicato de Policías y Bomberos, como han notado, vemos un gran potencial en la mejora de la Policía Portuaria. Creemos que deben de evolucionar a un cuerpo homogéneo en igualdad de condiciones que otros cuerpos. Esto debe ser la formación a través de las academias públicas de seguridad, ya sean nacionales o autonómicas, más allá de que la formación específica de las propias autoridades portuarias puedan ser netamente diseñadas en los planes interiores de las mismas.
Lamento si me he extendido demasiado, pero creo que no han venido muchas personas al Congreso a hablarles de policía portuaria y hemos intentado no perdernos la oportunidad de expresar lo máximo posible. Finalizo la exposición agradeciendo nuevamente a sus señorías la atención prestada y disculpándome por la extensión, y que nos permitan expresar la voz de los miles de agentes que conforman este conjunto de comunidad portuaria. Yo personalmente soy un agente de este cuerpo, no soy un jurista, intentaré en la medida de lo posible solventar las dudas que tengamos y aún así le hemos hecho llegar una documentación que espero que sea de su interés. Muchas gracias, señor Casañas, por la intensidad, la profusión, y ya le digo que nosotros estamos aquí para escucharle, pero para mantener el orden del debate, claro. Por eso le he comentado el tiempo que lleva usted. Pues ahora pasamos al turno de los grupos parlamentarios, por tiempo de 7 minutos cada uno, y viendo que en la sala no se encuentra ningún diputado del Grupo Mixto, ni del Grupo Vasco, ni del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, procede la intervención del señor Ramírez, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, señor Ramírez. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y lo primero de todo agradecerles que hayan esperado unos minutos. Estaba en otra comisión y no tengo, por desgracia, el don de la ubicuidad, que sería muy útil muchas veces, como bien saben sus señorías, pero por desgracia Dios nos ha dado con ese don. Señor Casañas, muchísimas gracias por estar aquí hoy por la tarde. Yo también provengo de Las Palmas, con lo cual conozco perfectamente la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Policía Portuaria y el gran trabajo que realizan. Vaya por delante que ya conocía las reivindicaciones de su cuerpo por relación de otros compañeros del sindicato, me habían transmitido la problemática que conocemos, que compartimos en mucha parte y como esta comisión realmente lo que pretende es precisamente analizar un modelo policial de forma holística, de forma global, de forma integrativa y ver claramente cómo podemos eliminar las duplicidades, las posibles repetición de competencias, los solapamientos de las mismas. Lo que sí le quería decir claramente es, primero, que nosotros estamos muy de acuerdo con parte del argumentario de lo que nos has puesto en el día de hoy y como lo que se trata es precisamente de enriquecernos de su experiencia, porque el texto ya lo tenemos y lo vamos a estudiar con profundidad y con rigurosidad. ¿Cómo podría, desde su punto de vista, eliminarse ese solapamiento de competencias entre las distintas fuerzas de ocupación del Estado? Usted, que es policía portuaria de Las Palmas, sabe también como yo que cuando entramos por el control al puerto en la parte de Belén María, pues está la Guardia Civil, lógicamente, y lo que también me gustaría saber es, en su experiencia, si el reparto competencial está bien realizado. Lo segundo que quería decirle es si usted cree que la forma en la que se está formando a las distintas policías portuarias de las 28 autoridades portuarias en el país se realiza de forma homogénea y que si no sería más lógico tener una especie de escuela centralizada, bien que estuviese colgando de Fomento, bien del Ministerio de Interior, donde se pudiesen desarrollar tareas, primero conceptos generales, globales y que luego se hiciese una adaptación más específica en cada una de las autoridades portuarias, porque no es lo mismo, obviamente, como usted y yo sabemos perfectamente, la Autoridad Portuaria de Las Palmas que la de Barcelona o la de Marín, ¿no? Está claro. También quería saber, desde su punto de vista, si con la introducción de ese cuerpo legislativo que nos han traído como modelo dentro de una futurible nueva o reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos del Estado, de la 286, cree que se solventarían todos los problemas que tiene la autoridad portuaria, o si, por el contrario, creen que se podía hacer más bien actuando sobre los reales decretos que están notablemente vigentes, el famoso reglamento de servicio que llevamos años y años esperando que pueda ser realmente desarrollado o de otra forma reformado para que dé solución a los posibles problemas que puedan encontrarse. Yo no me quiero extender mucho porque la verdad es que lo que me interesa sobre todo es escuchar su opinión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Se ha ajustado bien al tiempo. Se lo agradezco. Y a continuación, siguiendo el orden establecido, tiene la palabra el señor Monereo en representación del Grupo Parlamentario Podemos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor compareciente, bienvenido a su casa. Lo que voy a intentar en mi intervención y las preguntas que le haga es entenderlo, ¿no? En un tema que siempre es comprometido en un momento donde estamos analizando los modelos policiales, ¿no? Que es siempre el encontrarnos la multiplicidad de organismos y, por lo tanto, la dificultad de coordinación y, por lo tanto, dificultades más amplias que tienen que ver con el solapamiento, etcétera, entre funciones. Entonces, más bien, lo que intentaré es que me convenza usted a mí por qué es interesante que haya una policía portuaria. Es decir, porque muchas veces tengo la necesidad de que primero el órgano y luego la función, ¿no? Y no al revés, ¿no?
Es decir, ¿necesitamos realmente una policía portuaria? ¿Qué tema específico podría hacer una policía portuaria que no haga, por ejemplo, la Guardia Civil? ¿O que no haga, por ejemplo, la Policía Municipal? Porque además nos encontramos que en todo este contexto aparecen nuevos fenómenos que usted conoce muy bien, como es la privatización de la propia seguridad, ¿no? Las policías privadas que también circundan y funcionan, ¿no? Entonces, la primera pregunta es esta, ¿no? La especificidad, ¿no? ¿Por qué cree usted que debería de existir una policía portuaria y qué funciones debería de cumplir? Si estuviéramos de acuerdo en eso, habría una segunda cuestión, ¿no? Que es cómo coordinar esa policía con las otras policías para propiciar mayor seguridad a las personas, que al fin y al cabo lo que nos ocupa y nos preocupa. Y luego, en tercer lugar, un tema que no parece a mí, seguramente por mi falta de conocimientos, que es amplísima, que es un poco cómo se ingresa en la policía portuaria. ¿Qué mecanismos? ¿Qué instrucciones? Y también me interesa mucho saber su promoción, sus cargos, su promoción interna de la policía portuaria, sus cargos, sus responsables, cómo se eligen, cómo se articulan, ¿no? Porque creo que tiene mucho que ver eso con la propia especificidad, ¿no? Porque si al final lo que usted plantea, que me parece muy razonable, es que sean incluidos en la ley que regula la policía y los cuerpos de seguridad, tendrá que ser a partir de sus propias necesidades y no de adaptarse usted a las necesidades de los demás. Por lo demás, le doy muchas las gracias por su presencia aquí. Espero que le sea grata. Muchas gracias, señor Monereo. A continuación tiene el turno de palabra la diputada señora Sierra del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, al señor Artemi darle la bienvenida a esta comisión y agradecerle la intervención que nos ha dotado de ideas que tienen un fondo que este grupo también comparte, evidentemente. Creo que lo importante de esta comisión es su finalidad, es la misión que tiene. Es una comisión de estudio, ¿no? Y aquí la idea sería elaborar una nueva ley que sustituyera, derogara a la actual Ley Orgánica 2/1986. Y es cierto que esta Ley Orgánica ha venido dando soluciones a los problemas que hasta ahora, con complejidad y dada la complejidad territorial que tiene nuestro Estado español, ha suscitado, entonces ha venido dando soluciones, porque existen fuerzas y cuerpos de seguridad, y en este caso vuestro cuerpo, que no solamente son estatales, pertenecen al Estado, sino que tienen un componente también territorial unido a municipios y también un componente autonómico unido a las policías autonómicas. El sindicato al cual usted representa ha solicitado una modificación de esta Ley Orgánica 2/1986 para que queden incluidos los cuerpos de policía portuaria de las autoridades del sistema portuario estatal. Quería preguntarle cuándo se ha instado la modificación de esta ley. Y, por otro lado, respecto a los cuerpos de policía portuaria y también policías autonómicas y locales, ¿hacia dónde cree que debería ir la ley marco para armonizar desde ahí la labor que contemplan tanto las legislaciones autonómicas de coordinación? Y ya respecto al tema de la mujer, ¿qué número porcentual o qué porcentaje hay de acceso a la mujer en el cuerpo de policía portuaria? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sierra. A continuación, y para cerrar este turno, tiene la palabra el señor Pérez Ara. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Casañas. Yo creo que su intervención ha sido clarificadora y vamos a intentar ser escuetos para que nos pueda desarrollar en su segunda intervención aquellos aspectos que se han quedado un poco en el aire y que a lo largo de mi exposición voy a intentar que me los clarifique. Yo creo que ha dejado patente, ¿no?, a partir de ese Real Cuerpo de Celadores y Guardameyes que viene del siglo, nada menos del siglo XVIII, ¿no?, esos cuerpos que están ahí subyacentes en nuestro complejo mundo de la seguridad y que se encuentran frente a los retos de un siglo XXI que avanza a marchas forzadas, ¿no? Yo creo que esta comisión viene a recoger ese espíritu inclusivo, ¿no?, de ir a esa modernización y esa necesaria generación de un ecosistema de seguridad acorde, ¿no?, a los nuevos retos del siglo XXI.
Yo creo, y es una cuestión que afecta directamente, en este caso a ustedes como policía portuaria, pero también a agentes forestales y al servicio de vigilancia aduanera como policías administrativas especiales que se quedaron fuera de ese marco normativo de la ley del 86, ¿no? Yo creo que es como bien ha dicho, una realidad que pasa primero por la adecuación de ese marco normativo. Yo creo que hay una realidad en nuestras sociedades cada vez más complejas y por una perfecta y eficaz delimitación de competencias de los distintos cuerpos que realizan sus funciones en nuestros espacios comunes, ¿no? En ese sentido, usted nos ha hablado de duplicidad y situaciones diferentes según qué puertos. A la vista de lo manifestado, yo considero que el voluntarismo y la profesionalidad muchas veces, por no decir siempre, nos están salvando de situaciones complicadas y más en los recintos portuarios. ¿En qué medida afecta esa duplicidad y esa falta de colaboración efectiva entre los cuerpos a la seguridad, no ya de los recintos, sino de las personas, de los usuarios? Nos ha comentado también que actualmente son unos 2.200 efectivos de la Policía Portuaria y en relación con la pregunta anterior, ¿considera ese número efectivo suficiente para atender las competencias asignadas? Y también ha insistido usted en la necesidad de diversificar y optimizar a todos los efectivos de los diferentes cuerpos, ¿no? Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, portuarios, forestales, vigilancia aduanera, y todos somos conscientes de la complejidad del reto. Por ello me gustaría que me diese su visión sobre el anclaje normativo, ¿no? de su visión desde la Policía Portuaria en este nuevo marco que queremos aquí dimensionar, para ver si realmente es más importante quién es la competencia o lo que buscamos es realmente ser operativos y eficaces a la hora de ejercer nuestras funciones. ¿Consideran la especialización como una barrera a la hora de imprescindible colaboración entre los distintos cuerpos y fuerzas que actúan en nuestros espacios públicos? Nos ha hablado también del nivel de seguridad a la hora de poder desarrollar su trabajo y en este caso, a raíz de nuestra visita al puerto de Valencia, conocimos de primera mano una acción importante, ¿no? Como es la inclusión hace 2 años ya del puerto de Valencia en la operación Paso del Estrecho. ¿En qué medida afecta este tipo de movimientos migratorios masivos a la operatividad de su función? Y también me ha llamado la atención particularmente, ¿no?, la actuación de estar también dentro de los operativos de seguridad de las infraestructuras críticas. Nuestros puertos, a varios de ellos, estarían dentro de esa denominación. Esto yo considero, por lo que me ha parecido ver entre líneas, que genera inseguridad jurídica, ¿no?, a la hora de su acción dentro del anclaje de estas operaciones especiales. Y dentro de la falta de ese marco legislativo clarificador, ¿considera prioritarios la unidad de acción de todos y cada una de las 28 infraestructuras que forman o conforman la red de puertos de interés general del Estado? Pues veo que cada uno funciona de forma autónoma y considero que ahí su visión nos aportará un poco de claridad. Sobre el tema de la formación también ha hecho una referencia importante. Veo que hay 28 formas diferentes de formar a la gente y estamos hablando de un marco normativo legislativo, pero también considero importante su visión sobre la generación de un marco formativo unitario para todo el cuerpo dentro de esa maraña normativa en la que ustedes se mueven, ¿no? Y quería preguntarles si existen realmente protocolos de actuación o de colaboración con los diferentes cuerpos a la hora de ejercer sus funciones en los recintos portuarios. Un compañero le ha hecho ya alguna pregunta respecto a los criterios de acceso al cuerpo y qué tasa de reposición disponen. Me gustaría también que me clarificase cómo está la entrada de personal en su organización, dentro del cuerpo de policías portuarias, cómo está el acceso, cómo está la movilidad funcional dentro de ustedes y qué evaluación tienen a la hora de la cada vez más compleja actividad lúdica que se realiza en los recintos portuarios, que va en aumento porque se está desplazando en las zonas urbanas la actividad lúdica a las zonas portuarias, cómo se llega a equilibrar, ¿no?, la acción de control del recinto portuario compaginarlo con la actividad lúdica de las personas. Y por último, como personal laboral dependiente de cada autoridad portuaria, ¿genera esto algún tipo de problemática a la hora de ejercer sus funciones? Porque puede haber ahí una dicotomía importante entre personal laboral ejerciendo funciones de autoridad. Y sin restarle más tiempo, espero sus contestaciones cuando pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Ara. Y a continuación, conforme lo que hemos comentado al principio, dispone usted de un tiempo 5 minutos
un poquito más se puede extender, pero lo que usted no pueda contestar y que considere muy importante por su extensión ahora mismo en este breve periodo de tiempo, no lo puedo hacer llegar a través de la Secretaría de la Comisión, por lo cual estaría muy agradecido. Muchas gracias. Perfecto. Por un lado, emplazo a responder por escrito todas aquellas cuestiones que pueden ser un poquito técnicas, que ustedes pueden necesitar algo más de información. Y por otro lado, me facilita un poco la tarea que muchas de las preguntas son similares o pueden enlazarse unas con otras. Entonces, intentaré con una exposición solventar lo máximo posible. Sobre el solape de competencias, hicimos un hándicap en que no venimos a que se modifiquen competencias. Nosotros tenemos una ley, un marco normativa donde regula las competencias de la autoridad portuaria, de las capacidades de su consejo de administración, que por extensión las aplica la policía portuaria. Vale. Dentro de estas han habido modificaciones a raíz de la evolución social. Ahí enlazaría un poco con lo que me comentaba usted, de si es necesaria la policía portuaria, no ir a remolque de lo que suceda, sino si de verdad es necesaria. Siempre se va a remolque de lo que sucede. Normalmente sucede algo, luego se legisla. La policía portuaria, como hemos visto, viene de, yo creo que es, si no es el cuerpo policial más antiguo, está entre los más antiguos, por lo tanto no se trata de crearlo, sino se trata de ver qué encaje tiene actualmente. Nosotros creemos firmemente que el encaje que tiene es con las competencias que tiene y con las actuaciones que realiza día a día, regularlas. ¿Por qué? Porque las intervenciones ya se están haciendo. Es decir, el papel recoge mucha cantidad de información, pero la práctica no es igual. Si tenemos un puerto donde la Guardia Civil tiene un destacamento de resguardo fiscal, no un destacamento de seguridad ciudadana, en el que tiene 2 agentes que están en una puerta, cuando tienes un problema la Guardia Civil no acude. Pero es que no solo no acude, es que no patrulla. Nosotros estamos patrullando las 24 horas. Por lo tanto, estamos desperdiciando en muchas ocasiones una tarea que es la prevención, que es lo más importante. Yo creo que al ciudadano no le interesa que cuando tenga un problema tú vengas y se lo soluciones. Le interesa no tener el problema. Creo que ese es el papel que juega la policía portuaria. Y no solo por vacíos legales, sino porque es que ya estamos ahí. La colaboración se realiza en tareas de colaboración, en unos sitios sí, en otros no. Barcelona tiene unos protocolos de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Portuaria y entre la Policía Portuaria y los Mossos de Escuadra, según la zona es abierta o cerrada y según se ha segregado lo que es la competencia de seguridad ciudadana, en lo que la Policía Portuaria interviene y las actas las entrega a ese cuerpo, que luego las envía a la delegación del gobierno o a la administración competente. Ese cuerpo cumple con todas sus funciones de estadística y sigue con una competencia exclusiva, que no excluyente, y la Policía Portuaria denuncia las infracciones de las que tiene conocimiento como agente de la autoridad, y la propia ley de puertos ya te dice que la propia autoridad portuaria sancionará las infracciones de las que tenga conocimiento y competencia, y las que no las derivará a la administración competente. Por lo tanto, ya hay ese hilito de colaboración, pero debería de cerrarse, como a nuestro juicio, de una forma clara, para que no haya tanto libre albedrío. En Las Palmas hacemos controles conjuntos por orden de la delegación del gobierno en los buques de crucero, no se pueden dar muchos detalles, pero conjunto con la Policía Nacional. Ellos van armados, nosotros no. Entonces, nosotros siempre nos preguntamos, ¿y si aquí pasa algo, qué hago yo? ¿Corro? ¿Me escondo? ¿Soy el escudo del otro? No lo sabemos. Entonces, queremos una colaboración de tú a tú, que ya se nos está demandando. Todos los cuerpos policiales tienen falta de efectivos. La Policía Portuaria somos unos 2.200 agentes. ¿Tenemos falta de efectivos? Muchas. Hemos sufrido una tasa de reposición 0 durante muchos años. Ahora está empezando a invertirse. Las Palmas solicitó unas 40 plazas porque necesita cubrir unos planes PVP del año 2004, por lo que están pagando sanciones por no cumplir, porque hay que cerrar unos muelles para los que no tienen personal para cerrarlo. Enlazo con lo que me decía usted sobre la seguridad privada. Como sindicatos nos posicionamos totalmente en contra de ese concepto, a lo que venimos a defender nosotros. La Policía Portuaria siempre ha estado en los puertos, tiene esa competencia y no concebimos lo que creemos que es lo que ha estado sucediendo, que es la privatización y la muerte de un cuerpo. Entonces, nuestra lucha va en el sentido contrario, sin menospreciar la tarea que realizan los vigilantes de seguridad en todas sus competencias plenamente. Enlazo con lo que me dice el diputado del Grupo Popular. Perdón. Vale, estamos con la falta de personal. ¿Esto cómo podría solucionarse? Perdón, pero es que me quedé con un pequeño lapso. Por ejemplo, integrando a las autoridades portuarias en las juntas locales de seguridad. En la operación Paso del Estrecho, como comentaba, como problemática que está surgiendo, en unos ya llevan muchos años trabajando, en otros está empezando nuevo, surgen todo tipo de problemas de introducción de armas, vehículos sustraídos, casos con menores, personas indocumentadas, desbordamiento en general y falta de plazas.
¿Cómo se accede al cuerpo? Por concurso de oposición. Luego hay cada autoridad portuaria, en función, ha ido haciendo y deshaciendo como ha creído conveniente. Los sindicatos han ido denunciando, no denunciando. Lo ideal es el concurso de oposición. ¿Cómo tratamos nosotros o cómo creemos que se podría solventar? Con una propuesta de ley coordinadora de policía portuaria similar a la que tiene incluso la seguridad privada. Tiene una ley coordinadora y nosotros no la tenemos. Por lo tanto, no nos preocupa tanto la modificación de la ley de seguridad de cuerpo y fuerza de seguridad si desaparece y se convierte en otra cosa, pero sí que la policía portuaria quede englobada en ese modelo de ley y tenga normativa propia que obligue a todas las autoridades portuarias a pasar por un aro lo más estrecho posible. Formación, medios y criterios de acceso. Y lo más básico que pedimos como reivindicación es volver a ser funcionarios. Hay colectivos que ya han vuelto a esta condición, no nos parece algo descabellado. Y creo que esto solucionaría el resto de los problemas prácticamente. Ya se podría colaborar de tú a tú. El resto, como no sé si me estaré pasando el tiempo, pero para no caer en lo mismo, a menos que quieran algún matiz en concreto, pues gustosamente les haremos llegar si necesitan más información. Una cosa que me parece importante, disculpe, el acceso a las mujeres me parece muy importante. No tenemos estadísticas. Venimos de un cuerpo puramente masculino a una evolución en la que están accediendo mujeres con igualdad de condiciones. En la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la última promoción, hemos pasado de no acceder ninguna mujer a de repente entrar 4 en una promoción de 8. ¿Por qué? Porque supera las pruebas exactamente igual que los hombres. Entonces, no tenemos estadísticas, nos gustaría o intentaremos tener alguna estadística, pero si se cumple de una forma ética con los criterios que se establezcan de acceso, las mujeres tienen exactamente la misma capacidad de igualdad para acceder al cuerpo, no hay ningún requisito que lo impida y no debería haberlo. Muchas gracias. Muy bien, señor Casañas, y esa última puntualización me ha gustado mucho como presidente de esta comisión. Por último, pasamos ya con lo que viene ahora por delante a cerrar ya el turno de las comparecencias de los grupos parlamentarios por el tiempo de 3 minutos. Insistimos en la no presencia en la sala de los 3 grupos antes mencionados, con lo cual el señor Ramírez, en representación del Grupo Parlamentario Popular Ciudadanos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y de nuevo muchas gracias al señor Casañas por la explicación de las preguntas que le hemos realizado a los distintos grupos. Yo creo que nos ha quedado claro cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus visiones acerca de las competencias que tiene que tener la autoridad portuaria y la posible solución a los problemas que nos estaban relatando en el día de hoy. Insistir en que esto es una comisión de estudio del modelo policial de forma global y por lo tanto tendremos muy en cuenta todos los grupos la información que nos ha hecho tanto llegar por escrito como en su comparecencia y esperemos que entre todos podamos llegar a conclusiones a pesar de que queda muy poco tiempo y que por desgracia esta comisión decae. Espero que en la próxima legislatura las personas que tengan la responsabilidad de estar puedan llevar adelante este modelo policial, este nuevo modelo policial, yo creo que muy necesario para este país y estoy seguro que entre todos los grupos aquí por lo menos nos preocupa cuál es la situación de la seguridad, la situación de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también de la autoridad de las policías portuarias y de otro tipo de cuerpos que están dentro de esto que llamamos seguridad en el sentido amplio y estoy seguro que mis compañeros, los que tengan la responsabilidad de llevarlo a cabo, lo harán con el mayor de los rigores. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ramírez. A continuación, señor Monereo, por favor, gracias. No voy a cansarle más. Espero sus respuestas también por escrito, en 2 temas básicamente, uno que es la promoción interna y los criterios de acceso. Con 5 minutos no tiene tiempo prácticamente para nada y por tanto le agradezco mucho su intervención y espero tranquilamente su respuesta cuando usted considere oportuno. Muchas gracias. Gracias, señor Monereo. A continuación, la señora Sierra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, pues agradecerle nuevamente y gracias por contestar a estas preguntas. La información nos ha sido entregada hace un momentito, pero me estoy dando cuenta que está, la verdad, bastante detallada. No obstante, me sumo a mis compañeros en el caso de que requieran algún tipo de información para que me sea también entregada. Muchas gracias. Gracias, señora Sierra. Y ya terminamos la comparecencia de don Artemis con la intervención del señor Pérez Ara. Pues nada, gracias, señor presidente. Reiterarle, señor Casañas, el agradecimiento por su comparecencia.
El agradecimiento también por la documentación que nos ha aportado, que sin duda va a venir a enriquecer los trabajos de esta comisión. Como bien han dicho otros compañeros, la legislatura decae, pero esperemos que la nueva legislatura ponga en valor el trabajo de esta comisión por el bien de la seguridad de todos. Yo creo que estamos comprometidos y así lo hemos demostrado con un trabajo serio y concienzudo y sobre todo con las aportaciones que ustedes nos han ido haciendo. Y por último, yo creo que no podría finalizar esta penúltima comisión de esta extinta 12ª legislatura sin el reconocimiento a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todas las policías administrativas que día a día ejercen su labor, y en el compromiso del Grupo Parlamentario Popular de seguir trabajando junto a todos ustedes, junto a todos ellos, por mejorar nuestro modelo policial para el siglo XXI. Yo creo que esa es mi recomendación y la esperanza de que vayamos en esa línea. Muchísimas gracias. Gracias, señor Pérez Alá, con lo cual ya despedimos a nuestro compareciente invitado en la tarde de hoy, al primero, agradeciéndole desde luego su presencia, su clara exposición y desde luego esa disposición que ha tenido con todos nosotros para seguir facilitando información en aras de lo que pretende esta comisión. Hacer un estudio profundo que garantice pues la seguridad, que es la base de la convivencia de todos los españoles. Muchas gracias.